Ingresamos al último bloque de Claves Políticas por Nuevo Siglo TV. Estamos hablando de la política vinculada, la política económica vinculado a lo que es el impacto de crisis, y hablábamos de vulnerabilidades, unas que eran propias del éxito que había tenido Uruguay y que eso ahora le podía generar un problema con retracción de capitales, pero otras que eran parte de sus omisiones. Que se trata de... Donde hemos estado omisos, Nelson, y esto es algo muy importante entender porque la omisión no es de este gobierno ni de este equipo económico, es una omisión institucional que tenemos. Ahora vamos a ver eso. Es decir, el Uruguay en la bonanza 2005-2011, que es el periodo el que duró y que nos hemos insertado en esta nueva geografía global tan favorable a nuestros intereses, la recaudación creció en dólares de junio del 2011, números redondos, 4.000 millones de dólares. Y el gasto público aumentó en 4.400 millones de dólares. Quiere decir que en un momento en que tuvimos la bonanza más espectacular que conoce la historia reciente, solo comparable a la de los años 50, no solo no ahorramos un peso, sino que gastamos $1.10 por cada dólar que nos entró. Entonces, de haber seguido una regla como la que tiene Chile, que logró Chile, institucionalizar una regla en la que se gasta no en base a la recaudación que se tiene a hoy, este año, sino con una visión multianual, con la recaudación que se va a poder sostener razonablemente en el tiempo, y sobre esa base es que se decide el gasto. Y ese nivel de recaudación no lo decide el gobierno, que define cuánto se puede gastar, no lo decide el gobierno, lo decide una comisión de expertos independientes que definen cuánto es la recaudación potencial y eso define el nivel de gasto. Una restricción presupuestal ajustada más a un largo plazo que a lo que podemos estar recaudando en un... Si hubiéramos seguido esa regla, el Uruguay hubiera podido aumentar su gasto en 2.700 millones de dólares en lugar de 4.400 y hubiera creado un fondo de estabilización de unos 1.200, 1.300 millones de dólares para ser usado en tiempos de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces uno gasta aquello a lo que efectivamente se puede comprometer a mantener sin ningún tipo de duda a lo largo del tiempo, y eso le ofrece a la gente certeza, que lo que se está pagando hoy en sueldos se va a seguir pagando, que los programas sociales, los programas de inversión que hoy tenemos se van a poder seguir manteniendo. Hay que tener un liderazgo político fuerte para explicarlo, ¿no? Porque los gobiernos tienen tantas necesidades para atender que hacer ese colchón de reservas es bueno, pero es difícil a veces de transmitir. El ministro de Economía de la Presidente Bachelet, del gobierno socialista de la Presidente Bachelet, Andrés Velasco, que vino como orador principal para el festejo del 25 aniversario de Ceres en abril, sí, contaba la anécdota, porque Chile tiene esta regla que le permite al ministro decir: señores, miren, hay muchas presiones de gasto, hay muchas necesidades, pero yo puedo gastar hasta acá y de aquí para arriba, si lo hago, incurro en la ilegalidad. Ese dispositivo institucional, nuestro ministro de Economía no lo tiene. Y si no lo tiene, no hay manera de parar las presiones de gastos. ¿En la época de Bachelet? Ya lleva, no, viene del gobierno de Ricardo Lagos. Y el ministro de Economía tiene la costumbre, Andrés Velasco, el ex ministro de Economía de la Presidenta Bachelet, de salir a correr todas las mañanas. Y entonces, cuando estaba ahorrando y ahorrando y ahorrando, hay muchas necesidades, decía que la gente por la calle, muy amablemente, porque el pueblo chileno es un pueblo educado y amable, le decía: largue la plata, ministro. Y que cuando vino la crisis de Lehman, y gracias a ese fondo, todos los compromisos de gasto se pudieron mantener. No solo eso, sino incluso se aumentó algo el gasto para tratar de compensar por la caída en la actividad privada. Estaba corriendo y dice que le decían, qué suerte que no largó la plata, ministro. Sí. Y se fue con un 70% de popularidad, Bachelet con un 80%, en plena recesión. Claro. Esto lo que quiere decir es que si uno informa a la gente de que en el fondo lo que está haciendo es lo que cualquier buen administrador de familia haría: ahorrar hoy para los tiempos de vacas flacas, no tener que sufrir grandes cambios en los patrones de consumo. Digamos, yo creo que se podría lograr, y el sistema político debiera darse un dispositivo institucional de estas características que le permita al Uruguay
ahorrar en tiempos de bonanza. Hoy, con el dispositivo institucional que tenemos, es muy difícil ahorrar un peso en tiempos de bonanza. Ernesto, ¿y eso ha llevado a que desde el punto de vista fiscal ustedes vean Estamos una vulnerables. fragilidad? Estamos vulnerables porque si tenemos un golpe económico como el que hablamos, en lo financiero estamos muy fuertes. Sí, los gastos son rígidos, pero los ingresos ahí van a bajar mucho. Nosotros medimos lo que llamamos el déficit subyacente o estructural, es decir, aquel déficit que aparecería si los niveles de recaudación vuelven a patrones más habituales, y el déficit ese anda en 4,5% del PBI en vez de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que se nos abriría un boquete fiscal en momentos en que acceder al crédito no es fácil. Pero en todo caso, digo, habría que recurrir para financiar ese boquete a endeudarse. Y yo digo que para un Estado la deuda es veneno puro, porque cuando un Estado está muy endeudado y vienen problemas, el Estado se transforma en parte del problema y no en parte de la solución. Y los Estados tienen que estar preparados para ser parte de la solución durante las crisis. Y lo estamos viendo en Europa, ¿no? Los recortes no son recortes, son hachazos. O sea, ya no se puede usar una tijera, sino que es... Y tú me contabas sí. Ahora, Nelson, en España, digamos sí. que tú lo viste con tus propios ojos, lo que es la intranquilidad y el desconformismo social que esto genera. Digamos, terrible, porque además es eso, al cortar... Se corta grueso y caen programas que sí, justamente es cuando más se precisan. Esperemos que no tengamos que llegar a eso, Nelson, pero creo que lamentablemente nos expusimos a esa posibilidad por no haber hecho las cosas que debimos hacer. Pero de vuelta, el ministro de Economía no es Superman y no tenía los dispositivos institucionales, aunque hubiera querido hacer esto. Ernesto, cuando comenzamos este programa vimos cómo se iniciaba tu reflexión final en este evento que hizo Ceres, esta presentación de Ceres en el Club de Golf. Vamos a retomar alguna parte de esas consideraciones finales para cerrar el programa y viendo justamente cuál es la síntesis de todo esto. Vamos a ver esta parte de la presentación. En el Uruguay, exuberancia económica más éxito futbolístico es la definición misma de euforia. De golpe ha nacido el orgullo nacional, nos sentimos optimistas y todos nos alegramos del resurgimiento de ambas cosas. Las turbulencias financieras globales de los últimos días sembraron una preocupación y han puesto un paréntesis expectante a este estado de euforia. Pero quizás en 2 o 3 semanas, si estas turbulencias se disipan como ya ha ocurrido en otros episodios, volveremos de nuevo a la euforia. Haríamos mal. Los problemas latentes que generan estas turbulencias periódicas están muy lejos de estar resueltos. Y pasará mucho tiempo hasta que se resuelvan definitivamente como para disipar los nubarrones que se cierren en el horizonte. Por eso creemos que el optimismo eufórico es peligroso y peor aún es ciego. Ciego a estos riesgos globales latentes que les hemos descrito hoy. Nos interesó mucho esa referencia, fútbol, economía y bonanza económica con ese éxito futbolístico que resulta en euforia. Una ecuación muy especial, pero la ecuación puede tener otro término. Sí, éxito futbolístico más éxito económico como está teniendo el Uruguay y tuvo en los años 50 y es el único periodo comparable, es para nosotros la definición de euforia y el término que falta sí son los riesgos globales que debieran ponerle a esa euforia una nota de cautela. Por eso nosotros estamos pregonando por un optimismo cauteloso. Y decimos que este optimismo cauteloso es en el fondo la misma filosofía que está implícita en la filosofía del maestro Tavares y la actitud que tuvo la selección uruguaya, y quizás eso esté en parte detrás de los grandes triunfos que tuvimos. Y que dice más o menos así, yo se lo leí y espero no, no estar diciendo nada que no encaje con lo que él piensa, pero él decía, Uruguay lo primero que tiene que hacer futbolísticamente es reconocer sus limitaciones. Y reconocer sus limitaciones implica darnos cuenta que nosotros no le podemos jugar de igual a igual ni al Barcelona, ni a Argentina, ni a Brasil. Digamos, eso puede hacerlo Holanda, puede hacerlo Alemania. Sino que lo que tenemos que intentar primero es procurar limitar al rival para luego intentar lastimarlo. Entonces, eso es una filosofía que encierra
un realismo, un reconocimiento de nuestras limitaciones. Y pasando del fútbol a la economía, ese reconocimiento implica reconocer que financieramente estamos muy sólidos, pero que sí hay una tormenta severa a nivel global que no podemos descartarla, lamentablemente, Nelson. Estos son riesgos que están allí como posibles. Entonces, ofrecemos flancos vulnerables que vamos a tener que atender. No podemos decir, esto es como Lehman, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Ojalá esa tormenta no se desate, digamos, y que finalmente nada pase, eso es lo que todos deseamos. Si eso ocurre, al Uruguay le esperan años extraordinariamente buenos. Ahora, también es importante, Nelson, ya que hablábamos, el tema de las políticas domésticas, ¿no? O sea, en momentos de tormenta, digamos, es muy importante que haya tranquilidad de que el equipo serio y competente que está manejando la economía tenga un respaldo político inequívoco. Es decir, que acá no va a haber virajes en la forma de conducción económica. Es cuando más se precisa esa señal. Ernesto, muchas gracias, ¿no? Ha sido un gusto y seguramente de estos temas vamos a seguir hablando en otros capítulos de Claves Políticas. Mañana además Nicolás Lussich en Claves Económicas va a estar con todo lo que es el análisis de estos fenómenos económicos internacionales con el economista Aldo Lema, y también vamos a estar viendo qué está pasando en el mercado automotor, por lo menos qué es lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que se puede esperar en un año donde la venta de vehículos viene también en valores récord. Ernesto Talvi, director académico de Ceres, muchas gracias por la participación hoy en Claves. Gracias a ustedes, Nelson. Bueno, y nosotros nos vamos dentro de 7 días, volvemos con más Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV. Muchas gracias por su atención, hasta entonces.